¿Alguna vez se habían dado cuenta, se habían percatado de la cantidad de referencias religiosas que hay en el anime y lo que eso significa, el peso que eso tiene? Pues si no se habían dado cuenta, hoy se van a dar cuenta. Hola guapos, yo soy Luna, me peiné. Estoy muy contenta de estar de regreso con ustedes una vez más, un día más. Yo sé que me salté unas cuantas semanitas. Estuve pasando por un proceso muy interesante. Pero a lo mejor en otro momento de la existencia hablaremos de estas cosas. El día de hoy, muchachos, el día de hoy traigo con ustedes un tema bien interesante, un tema del que ya se había hablado en el canal anteriormente. Sin embargo, siento que no lo hice con la fluidez necesaria y siento que hubo algunas cosillas que me salté. El video se llama La religión a través del anime y el manga, o a través del anime, por ahí anda. El video lo tengo en el canal, es uno de los primeros videos que se subieron. El día de hoy vamos a volver a hablar de esto. Y lo vamos a hablar de una manera muy interesante. Entonces, siéntanse, comadres, prepárense un té, tráiganse un café, pónganle pausa, yo los espero. Pero el día de hoy vamos a hablar, sí, de lo que es la religión a través del anime y el manga y lo importante que eso es, porque realmente es un tema muy fuerte y desafortunadamente es algo en lo que mucha gente no se fija. Vamos, el anime tiene muchos elementos importantes, por supuesto que sí, y por sí mismo es un elemento, una representación cultural muy importante de Japón, pero asimismo es una puerta para ver muchísimas cosas y ahorita en un momento les explico por qué. Es cierto que el anime y el manga son reflejos de percepciones sociales y culturales dependiendo de la época en la que fueron creados algunos animes o escritos algunos mangas. Por lo tanto, es completamente normal que la religión, que es parte importante de la vida de muchas personas, se vea reflejada a través de esto también, intentando interpretar y explicar las religiones propias de Japón, así como la visión de las religiones fuera de ese país. Para hablar del tema, primero que nada hay que entender, hay que tener muy presente que Japón es un país principalmente sintoísta y budista. Hay un dicho ahí en Japón que dice que el japonés nace en el Shinto y muere budista. Aunque también está por ahí quienes dicen que en realidad el dicho dice que el japonés nace Shinto, se cría cristiano, crece cristiano y muere budista. La verdad es que me parece más acertado el primero que el segundo. No voy a ahondar demasiado en el por qué, pero ustedes lo van a entender. Ahora, ¿por qué existen estas frases? ¿Por qué se dice esto? Porque toda su cultura está envuelta en un sincretismo dentro de un país que tiene celebraciones como lo que es el Tanabata, una celebración precisamente sintoísta para pedir deseos a las estrellas, junto con otras tantas festividades que de hecho hemos visto en muchos animes. La mayoría, debo decir que son la mayoría, no todos, pero la mayoría son como de romance o escolares, en el que vemos pues los festivales de verano, algunas danzas, hasta en películas Your Name está lleno de referencias al Shinto. Pero también celebran Obon. Obon es una festividad budista para honrar a los muertos y también tienen su festividad de Año Nuevo budista, que no recuerdo el nombre. El asunto es que van a un templo budista, que un templo Shinto y un templo budista no son iguales y no son lo mismo y no están relacionados, pero van en Año Nuevo a un templo budista y se toca la campana, no recuerdo si 118 veces o 108 veces, porque se supone que hay 108 o 118 pecados y con cada, pues sí, con cada campanada estás limpiando un pecado para iniciar el año libre de pecados. Es algo que se celebra al mismo tiempo y la mayoría de la gente lo hace así. Y todos los panteones en Japón, no vas a encontrar un solo panteón que sea sintoísta, porque no existe, porque todo el ritual de luto, todo el ritual funerario es budista. Todas las personas están enterradas en un panteón budista, nacen en el Shinto, viven en el Shinto, pero a la hora de ser enterrados todos son a través de una ceremonia budista. Pero al mismo tiempo también celebran Navidad, la Navidad que nosotros conocemos, la Navidad que se celebra acá en Occidente, que es algo muy católico. Entonces,
ellos crecen envueltos en la cultura madre del país, porque sí, las bases de Japón están en el Shinto, ellos crecen envueltos en su cultura madre, lo que es el Shinto, pero también conforme van creciendo, se ven envueltos en todo este rollo de, pues sí, lo que son las bodas católicas o cristianas, con los trajes que conocemos, el vestidote y demás, la Navidad y diferentes celebraciones más, y también conforme van haciéndose más viejos, mientras se van acercando, pues sí, a lo que es el fallecimiento, la muerte, se van volviendo más cercanos a lo que es Buda, la expiación de los pecados, a todo ese rollo, y toman un camino más, pues sí, más budista. Este sincretismo, esta mezcla de religiones, es lo que lleva a muchos creadores a inventar, a tomar elementos para crear, para vestir a sus personajes. Hay animes y películas que reflejan la cultura propia del país, como lo viene siendo precisamente Your Name, como lo viene siendo El viaje de Chihiro, como lo viene siendo Mi vecino Totoro, Kamisama Hajime Mashita, Inuyasha, trabajos que se nutren de las creencias del Shinto en dioses y espíritus. Pero el budismo también lo podemos encontrar también en Inuyasha o también en obras como por ejemplo Peacock King, que pues habla de las aventuras o viajes de un monje budista y representa la imagen, sí, del Buda o de algunas sectas con la imagen del Buda tradicional, muchas veces montado encima de un pavo real. Ahora, ya hablando de animes que tienen inspiraciones fuera del país, fuera de lo que es su cultura shintoísta y budista, también tenemos animes como viene siendo Hellsing, que fue uno de los animes que en su tiempo creó muchísima controversia por los elementos que usaba y cómo los usaba, porque el argumento de Hellsing, o parte del argumento de Hellsing, es una lucha entre la iglesia católica y entre la iglesia protestante. También, por ejemplo, si vamos a hablar de polémicas, tenemos a este anime que se llama Angel Sanctuary, que básicamente habla, o en general habla de pues un dios que se duerme, y entonces los ángeles aprovechan esto, se rebelan un poquito y empiezan a volverse un poco pues sí, malvados contra los demonios, y aquí se invierten los papeles. Ahora resulta que los buenos son los demonios y los malos son los ángeles, ¿no? O sea, sí toman elementos y los ocupan de una manera muy polémica. Se ha visto que cuando ocupan la religión lo hacen de una manera muy polémica. Tocan temas muy delicados y de una manera a veces un poquito descarada, se toman muchas libertades. También tenemos animes que son más inocentes al respecto, que lo manejan de una manera un poquito más respetuosa, que no llevan tanta polémica, como por ejemplo Superbook, que se toma, la verdad es que artísticamente se toma varias libertades, porque pues a través de una biblia mágica viajan al pasado y conocen a Cristo y muchas cosas, y sí cambian algunas cositas, pero son de un carácter más educativo, para introducirte a lo que es el cristianismo de una manera muy respetuosa y dirigido a un público más infantil. Que regresando a la polémica, yo creo que quien se lleva la corona pues viene siendo Neon Genesis Evangelion, la obra cumbre de Gainax, que eso sí se tomaron muchas libertades. Estos genuinamente tomaron la Biblia como inspiración y la deformaron a su gusto. Yo lo adoro, yo creo que muchos de ustedes saben que yo lo adoro, a mí me encanta, y creo que el mensaje que transmite, más allá del religioso o espiritual, personalmente, psicológicamente, es muy fuerte, es muy fuerte. Pero definitivamente se tomó muchísimas libertades en cuanto a lo que es la religión y lo tergiversó de una manera muy ruda, y yo entiendo que en su momento causó muchísima polémica porque genuinamente se metió con un tema muy delicado y lo deformó de una manera muy loca, y además mezclando cosas muy religiosas, simbología muy religiosa, metí escenas como esta que todos conocemos, y es algo muy fuerte de ver, ¿no? En un contexto religioso, en un contexto que habla de Dios, en un contexto que los propios nombres de las máquinas tienen referencias o influencias religiosas cristianas. Es un tema muy fuerte. Y también en este asunto del cristianismo tocamos y lo llevamos a un área muy delicada del anime, como viene siendo el señor este. Y tenemos animes que ocupan
el contexto religioso simple y sencillamente como argumento para las marranadas y ya, no tratamos de dar un mensaje, simple y sencillamente lo ocupamos, lo deformamos pa contexto meramente erótico, como viene siendo el caso de Angel Core o Bible Black, o sea, que realmente solo ocupan el argumento de la religión para volvernos bien locos y hacer puras marranadas. O sea, hay momentos en los que lo ocupan de una manera polémica muy interesante y hay momentos en los que nomás es un buen pretexto para crear un anime bien sucio. Ahora, que también tenemos animes que ocupan otras mitologías, como por ejemplo los hermosos caballeros del zodiaco, que tienen influencias nórdicas e influencias griegas, y o sea, la verdad es que sí están un poquito piradillos, y sí de repente se toman un chorro de libertades, pero es una representación muy curiosa de cómo ellos ven estas religiones. También tenemos, por ejemplo, Kamigami no Asobi, que está basado básicamente en un juego para chicas. Que sí, o sea, es básicamente también puro fanservice. No llega a los niveles del señor, pero sí es puro fanservice para chicas. Es un harem invertido. Y también toma referencias griegas, egipcias y nórdicas. También, por ejemplo, otro anime que no tiene nada que ver con el cristianismo, ni el catolicismo, ni el budismo, ni el sintoísmo, es Detective Loki. Anime que habla sobre pues, las complicaciones y situaciones que vive el dios Loki para regresar a Asgard, y que involucra a otros dioses que pues tratan de impedir que el señor regrese. Y así como esos ejemplos, nos podemos encontrar 300 de animes que he visto y de animes que no he visto y que a lo mejor ustedes sí, pero hay muchísimas referencias religiosas, tanto propias del país como ajenas, en el anime. Y esto a mí me parece súper interesante. ¿Por qué? Porque, como se los dije desde un principio, o sea, de verdad, esto es un espejo. Podemos vernos a nosotros mismos a través de esto, cómo nos perciben los japoneses, cómo nos sienten los japoneses y cómo se sienten ellos mismos. E incluso podemos ver lo diferentes que somos o cómo lo manejan ellos de una manera diferente, y les explico por qué o a qué me estoy refiriendo. Cuando tú ves un anime que te habla de budismo, de shintoísmo, que incluye esos elementos, de alguna manera se ve muy fluido, se ve muy homogéneo con todo lo que está sucediendo, se ve muy parte de, muy natural, muy integrado de manera casual, aún cuando tiene esos toques de fantasía como los monstruos, como los dioses, como las batallas, aún así se siente muy normal, muy parte de, muy fluido con la historia de los personajes, algo muy fácil. No sé si me doy a entender, pero cuando meten cualquier otro elemento de otras religiones se siente diferente. Cuando meten lo que es el cristianismo o el catolicismo se siente regularmente se siente una obra más oscura, más densa, muy exagerada. Los elementos religiosos son muy exagerados. La manera en la que la gente reza o se viste o sus expresiones son muy exageradas. Aunque eso no quiere decir que esté mal integrado o mal escrito, se ve muy exagerado. Quienes conocemos estas religiones de este lado, lo sentimos como muy dramático, se siente muy dramático. Y con lo que son las mitologías, bueno, lo que son las mitologías genuinamente es para dar un espectáculo. Chequen esto, o sea, es una excusa perfecta para las armaduras, ven, o sea, ni siquiera lo toman de una manera seria como tal, sino que es genuinamente la excusa para las armaduras, para el cabello, para las armas, para los animales, para todo lo que es la ambientación. Lo explotan de una manera muy fantástica y fantasiosa. Y a mí eso me genera mucha intriga, mucho interés, despierta mucho mi curiosidad, porque es una manera de el cómo ellos nos miran, cómo ellos nos entienden, cómo ellos nos perciben, cómo ellos ven nuestra religión. Ellos, aunque sí es el papel de los escritores y los animadores, hacer las cosas muy exageradas para que llamen la atención, lo exageran demasiado. Es así como nos perciben, de esa manera perciben a los creyentes católicos o cristianos. Ellos se perciben de una manera más normal, más casual, porque es de su día a día, pero nosotros nos perciben de esa manera tan exagerada, tan fuerte, tan dramática. Y por supuesto esto para ellos es pura fantasía, cosa como muy mágica, muy de batalla, muy para hacer fans. O sea, está muy interesante. Genuinamente creo que es algo que se puede analizar incluso largo y tendido. O sea, yo podría hacer muchos videos dedicando a hablarme de la historia que existe en Japón
con diferentes religiones. Definitivamente no he tenido contacto con todas, por supuesto, y no creo que haya practicantes de todas las religiones en Japón, no lo aseguro, pero no lo creo, por el tipo de creencias que ellos llevan y por el tipo de relación que han tenido con el cristianismo, que es una situación delicada de la que no vamos a hablar hoy, pero podríamos dedicarnos a hablar de eso, del por qué nos ven de esa manera, por qué es tan exagerado, cuál es su relación con estas religiones diferentes, cuál es su relación con su propia religión, de qué va su religión, por qué es tan importante, por qué se ve tan reflejada de una manera tan normal en el anime, porque no nada más es una religión normal, es algo del día a día, de verdad es algo muy interesante que se puede estudiar y analizar. Es, yo creo que uno de los elementos más importantes del anime, ya no nada más como género, sino también como para conocer a una nación, que ojo, es muy importante. Yo no digo que podamos conocer al 100% una nación a través del anime. Es imposible que tú conozcas a Japón a través del anime, y es algo que yo he hablado con muchas personas. No vas a poder conocer a Japón a través del anime. El Japón que tú ves en el anime es un Japón muy idealizado, mejorado entre comillas, para verse más atractivo dependiendo del género que estés viendo. No vas a poder conocer al 100% a los japoneses ni Japón a través del anime, pero puedes comprender un poco de lo que, cómo ellos miran las cosas, cómo ellos se sienten, qué es lo que les gusta, qué es lo que les llama la atención, qué es lo que se hace más, qué es, cómo empezó. Es una manera de estudiar la mente de las personas que viven ahí. Volvemos al punto, no los vas a conocer al 100% a través de, pero es un elemento importante. Es como escuchar la música o leer el libro favorito de una persona. Sabes que eso es parte de su personalidad. ¿Qué géneros le gustan más? ¿Por qué los lee? ¿Por qué ve eso? ¿Por qué escucha esa música? No significa que vas a conocer al 100% a una persona por el tipo de música que escucha, pero sí vas a saber un poquito de su personalidad, de sus gustos, de sus inclinaciones. Y es lo mismo a través del anime. A través de estas creaciones podemos abrirnos un poquito, un pedacito a la ventana de lo que es las percepciones de las personas de allá. Está muy, muy, muy interesante. Genuinamente es un tema que quería compartir con ustedes, que me gusta mucho y que considero que es algo a lo que también hay que ponerle mucha atención. El anime no nada más es entretenimiento, que por supuesto que lo hacen muy bien. Hay series que son chidísimas y que cumplen muy bien con su objetivo y además nos dan un poquito más, pero sí considero que el anime también puede ser algo culturalmente muy importante y muy interesante. Y bueno, hasta aquí llegamos, muchachos, mis niños hermosos, preciosos, y nos vemos, espero que la próxima semana. Me voy a esforzar mucho, mis niños. Muchas gracias por la paciencia. Los amo con todo mi corazón. Les mando 1.000.000 de besotes bien asquerosamente babosos, pegajosos, pero sin COVID. No olviden, por favor, también seguirme en mis redes sociales. Acuérdense que ya tenemos nuevo Instagram, que apenas se está rellenando con publicaciones, pero ya tenemos nuevo Instagram para el canal. Y por favor, tampoco olviden darle like a la página de Facebook, que ahí es donde regularmente estoy subiendo algunos memecillos, contenido y preguntillas. ¡Mua! Nos estamos viendo la próxima semana. Chao, chao.